Un saludo para todos los que en este momento estáis viendo este vídeo. Todos mis bendiciones, mis deseos de que estos vídeos que estoy emitiendo pues sean de ayuda para tu vida. Recuerda, los pensamientos implementados en una persona construyen creencias. Y eso hace que ella dé por sentado de que ella es así. Y esa será su fortaleza, su estructura de creencia y a la vez su fortaleza. Eso puede llegar a constituirse como un ídolo en la vida de la persona. Y esto hará que tenga patrones de comportamiento, o sea, estas se transformarán en acciones en la vida. Esa persona vivirá tal cual entiende que ella es. Y no olvides tampoco lo que mencionamos en el vídeo anterior, la parte 1, y es que hay dos planos, el plano terrenal y el plano espiritual. Y en ese sentido se pueden intercalar. Unas veces tiene más influencia uno, otras veces otro, otras veces está pues mezclado, pero en todo caso hay dos planos y debemos tenerlos presentes o en mente. No obsesivamente, porque vuelvo a decir, no todo es el maligno y todos son demonios y todo es, muchas veces no, pero sí es cierto que puede haber una influencia y entonces hay que tenerla en mente. En este canal de la fe que avanza, necesitamos, como digo yo, un cambio de rumbo. En cuanto a pensamientos y en cuanto a todo eso, muchísimo en ocasiones, más de lo que nos pensamos o más de lo que le dedicamos. Si no viste mi vídeo anterior, yo te recomiendo que lo veas, porque en la introducción estuvimos tratando lo que diría yo, toda la base para lo que estamos diciendo ahora. Mi nombre es Antonia Bertral y te animo a que veas el vídeo, que lo compartas con quien tú entiendas que le puede ser de bendición. Y si no te has suscrito, pues debo decirlo, suscríbete, dale a notificaciones, campanita, like y por supuesto deja tus comentarios. Muchas gracias por hacer que este canal crezca para que Dios pueda ser glorificado, pueda ser glorificado, no beneficiado, porque los beneficiados somos nosotros, no Él. Así que glorificado. Bueno, vamos con, dijimos el triplete, ahora vamos con la cuarta, que sería mente pasiva. Es esa mente o esa persona de falta de sensación, deseo, apática, tibia, producido por sus pensamientos, su manera de ver la vida, ¿vale? Y también por esa persona que debido a eso, pues es la ley del mínimo esfuerzo. No necesariamente tiene que ver con la pereza, aunque la pereza podría llegar a ser parte o podría, sí, ser la base de ese tipo de mente, ser perezoso. Por tanto, ahí voy a remolque y simplemente, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Así que a veces no hay que ser Vicentes, porque la palabra de Dios sobre todo nos llama a ir contra corriente. Ahora, ¿qué producen estos tipos? ¿Qué ha sido lo que ha contribuido mucho? Pues sin duda la sociedad en la que vivimos. Por favor, hazlo todo fácil. Hazlo todo fácil, hazlo todo instantáneo. Y eso produce la ley del mínimo esfuerzo, porque la perseverancia pues no está de moda. Y estamos ayudando a nuestros niños a ser así.
porque todo se lo damos instantáneo, todo muy visual. Por tanto, ya no hay que pensar, ya no hay que prestar atención, etcétera, etcétera. Ahora, este tipo de pensamiento tiende a desentenderse por naturaleza. Que otro lo haga, no quiera asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque las responsabilidades son difíciles, sin duda, sin duda. Pero fíjate lo que dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, comenzando en el versículo 5 hasta el 8. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, porque ponéis diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que Dios quiere para tu vida y cómo tú te manejes en tu vida. Conocimiento no solo saber, es un aspecto intelectual. Conocimiento en la Biblia es un aspecto también práctico. Es un aspecto práctico, un aspecto de vida. Y en Proverbios capítulo 6, del 6 en adelante, fíjate, ya que habla del perezoso, pero igual hay una reminiscencia de pereza en ciertas cosas. Ve a la hormiga, o sea, obsérvala, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, imítala. La sabiduría tiene que ver con poner en práctica cosas. Y en este caso nos pone el modelo de la hormiga, porque dice que la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, y nadie que le motive, y que esté ahí, venga y dale, dice, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hay dos tipos de barcos, y ahora me ha venido a la mente y lo quiero poner como ejemplo. El barco a vela, bueno, pueden haber más, ¿vale? Pero el barco a vela y el barco de motor. El barco a vela tiene que tener siempre un viento que lo empuje para que avance. Si se va el viento, se para el barco. Esas son las personas así, con ese tipo de mente. Hay que estar achuchando y hay que estar diciendo y hay que estar, venga. En cambio, el barco con motor, el motor que tiene combustible y ese combustible es Dios y lo que Dios te da, funciona. Haya viento o no haya viento. ¿Qué tipo de barco eres tú? Yo quiero ser el de motor. Y espero que tú también, claro, claro que sí. Ahora, ¿qué produce ese tipo de mente si no se modifica? ¿Vale? Pues esas personas tibias y apáticas, que volvemos a lo mismo, si no les achuchan, no cogen responsabilidades, huyen de ellas, porque la tendencia es huir del compromiso que genere un esfuerzo. Y eso es contra lo que dice la palabra de Dios. Porque para amar a Dios y para amar al prójimo no se consigue con una mente apática y perezosa. Se consigue con una mente que pone lo que Dios dice en práctica. Y eso no te tiene que estar empujando a nadie. Puede ser que por desconocimiento no lo sepas. Estés parado. Pero en cuanto lo sabes, tú tienes que tener ese motor, porque ya tienes combustible. Y tú mismo te tienes que poner en marcha. Yo a veces he oído muchas predicaciones desde púlpitos y parece que el que está ahí tiene que pedir limosna para que la congregación se ponga en marcha. Cuando en la palabra de Dios está claro lo que tenemos que hacer.
No se nos debería pedir, deberíamos hacer fila para ver qué, para ver cómo podemos ponernos en marcha, cómo podemos servir al Señor. Y no siempre, cuidado, está dentro de una congregación, pero deberíamos estar siempre dispuestos. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido a eso. Gente que entiende que el Evangelio es comprometerse a los beneficios. Eso no es Evangelio. Eso es otra historia. Y no quiero decirla para no herir a nadie, pero eso es otra historia. Ahora, ¿qué propuesta te traigo para transformar ese tipo de mente? Pues en primer lugar reconocer. Hay que pasar por el reconocimiento de que eso no va a agradar a Dios. Y pon la mente en las cosas de arriba, en el objetivo final, no son cosas a corto plazo. A veces pensar lo que vamos a obtener a largo plazo nos estimula a corto plazo perseverar, porque si no dirías, yo tiro la toalla. Fíjate lo que dice en la carta a Tito, capítulo 3, versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas, le dice, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Ejercítate en la proactividad. Reacciona a las oportunidades que Dios ha puesto delante de ti. Pablo podía decir, pero por la gracia de Dios, eso está escrito, los que buscáis cita, 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, pero no ha sido eso en vano. Esa gracia no ha sido que no vale nada, que no tiene fruto. Dice, antes bien, dijo él, he trabajado más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Esta mezcla de entender de dónde vienen las cosas, pero entender lo que yo hago para sumar a eso, para mí es la combinación perfecta. La combinación perfecta. Establece, si eres muy dado a pasividad, bueno, comienza con cosas pequeñas en este caso y llévalas a cabo. Y entiende que huir no te va a ayudar. Dejarlo no te va a ayudar. Persevera. Persevera. A veces no vemos las cosas que Dios está poniendo a nuestro alcance. Y otra persona nos lo dice. Presta atención. No descartes. Examínalo todo. En este caso no se aplicaría eso, pero bueno. Examina eso que te están diciendo y si es una oportunidad que Dios te está dando, tómala y no la sueltes. Tómala y no la sueltes. Como siempre, busca un hermano maduro, una hermana en la fe que pueda ayudarte, ahí, acompañarte en ese trayecto. No hacer las cosas por ti, eso no es ayudarte, pero sí acompañarte. En ese sentido, los acompañantes son buenos. Vamos con el quinto tipo de pensamiento. Es el pensamiento inferior. Lo que hoy se denomina como la baja autoestima. El yo no valgo nada. Esos pensamientos que te desvalorizan, te ponen por debajo de mercado. Te ponen por debajo de mercado. Y a veces lamentamos lo que nos hicieron y cómo nos trataron así, pues eso nos causó la baja autoestima. Bueno, el pasado tiene su lugar. Pero cuando miramos el pasado, tenemos que aprender de ese pasado
para no seguir con lo mismo en el futuro o en el presente, porque el futuro solo Dios sabe, ¿no? En dónde llegaremos, pero el presente, el momento que estamos viviendo. Y a veces nos anclamos en el pasado y el pasado, venga, se nos come y dejamos que se nos coma y dejamos que nos vaya mermando. ¿Eh? Y yo qué sé, yo una vez vi un gusano de esos que venden para comer frito y estaba diminuto. Enseñaban el bichito vivo, tenía un cierto tamaño, ¿no? Y cuando lo habían frito, estaba ahí que parecía un palillo de no sé qué, estaba ahí. Entonces, aparte de que no es comida para comer, aparte de eso, que Dios quiere que comamos, es el ejemplo, ¿no? De que vas menguando. Y nunca llegas a producir lo que Dios quiere. Y eso es lo que va a producir ese tipo de mente, ese tipo de pensamiento. Entonces, te devalúas la dignidad que Dios te ha dado, devalúas el ser parte de un pueblo que tiene que sumar, todos somos piedras vivas y que están en crecimiento. Y tú has sido una piedra que te has quedado chiquita, por tanto hay un hueco ahí que no lo llenas y no ayudas al crecimiento del resto del cuerpo. Entonces ten eso en mente. Esa persona cree que no tiene dones, que no los puede poner en práctica, o sea, un montón de cosas. Y esto tienes que buscar lo que dice la palabra y ejemplo. Y el ejemplo. Y el apóstol Pablo tenía, vuelvo a repetirlo para mí, porque además lo conocemos mucho, pues ese ejemplo pequeño. Él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Él había hecho grandes barbaridades, en este caso en el pasado, en cuanto a la fe en el Mesías, y por tanto, con su celo religioso, y él decía, por eso, si miro mi pasado, yo no soy digno. Y lo dice porque perseguía a la iglesia de Dios. Y ahí vuelve otra vez. Pero por la gracia de Dios, nadie quite mi apostolado, porque Dios me lo ha dado. Y yo trabajo para ello. Y vuelvo, es las palabras que te he dicho antes, ¿vale? Así que él tenía un currículum humanamente, él al contrario, tenía un currículum del que gloriarse. Pero, y eso, entonces él tenía una mente que podía tener tendencia a todo lo contrario que la que estamos tratando. Pero yo te voy a decir algo, un ejemplo que siempre me viene a la mente. Y es toda la influencia que recibimos exterior que forma nuestro carácter. Mira, yo digo, la gente que te rodea son críticos de arte. Son personas que van a un museo y te ven, tú eres un cuadro, y opinan sobre ti. ¿Y opinan en base a qué? En base a lo que ellos entienden que debe ser. ¿Vale? Esos son los críticos de arte que digo yo. Pero el valor del cuadro reside no en quién viene a decir si este cuadro es hermoso o no, o tiene la profundidad, o tiene... No se trata. El valor es quien le pone la firma al cuadro. Y ese es Dios. Y el mejor crítico de arte, ¿quién es? Es Dios, porque te formó. Y sabe para el propósito que te formó. Sabe si te formó un cuadro para estar encima de una chimenea o para estar expuesto en un museo o para lo que sea. Él lo sabe. Por tanto, tu mente inferior, ¿qué hace ahí? Regateándole a Dios. No le regatees. No le regatees. Conoce tu identidad en Él. Conoce quién tú eres.
¿Mm? En lugar de la mentira, pon la verdad. Cuando te equivoques, cuando no digas no valgo nada, qué tonto o tonta soy, porque eso te devalúa. No es que siempre te tienes que decir qué guapa soy, yo puedo, esto es positivismo, esto tampoco cae, esto es otra historia, ¿eh? No cabe. Pero no a la baja. Eres lo que eres por su gracia. Te ha dado más de lo que tú puedes sospechar por su gracia. Pero tú, el trabajo de que esto se produzca no debe ser en vano. ¿De acuerdo? No debe ser en vano. Busca a alguien que te ayude a ver. Y si lo que te dice está conforme a la palabra, créelo. Créelo. Aunque de momento tú no veas un resultado inminente. Pero hay que creerlo. No siempre se cree por vista. El creer no es siempre por vista. Llega a ser visto, pero antes de ser visto tiene que ser creído. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el opuesto. La mente orgullosa o autosuficiente. También eso es un complejo, solo que va por arriba. Eso también es orgullo, solo que va por arriba. Uno va por abajo porque se centra en él y otro va por arriba. Yo digo que todos estamos montados en un tío vivo, en serio. Unos para arriba y montados además en un caballo de cartón piedra. Y uno para arriba y otros para abajo. Esto es así. Esto es la complejidad del pecado y de la influencia del pecado en la vida del ser humano. La autosuficiencia es una mente carnal, totalmente, al igual que las otras, vamos a pensarlo. Y en ese caso va contra lo espiritual que reclama dependencia y sometimiento a Dios, mansedumbre. Proverbios 21:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo porque van en contra de Dios. Sus juicios los tienen muy lejos de su vista, de la realidad. Y a todos los adversarios desprecia. Él desprecia a todo el mundo. Dice en su corazón, no seré sacudido jamás, yo puedo. Y nunca me alcanzará la adversidad. Yo no soy como ese gusano que se considera bajo. Yo estoy por encima y yo puedo. ¿Qué produce ese tipo de mente? Bueno, vanagloria, sin duda, y egoísmo. Egocentrismo, que no es otra cosa que el narcisismo, independencia de Dios. Esta persona tiene el síndrome de Jesucristo, que digo yo, con todo lo respeto, porque él va a salvar al mundo y a todo el mundo, porque él puede, porque él sabe más. Si tienes este tipo de mente, debes cambiar de rumbo. Y te traigo algunas propuestas. Reconócelo con sinceridad. Nadie que no reconoce en primer lugar tiene opción a cambio. Entonces hay que reconocer. Y deja tu exagerada valoración. Porque a veces esto solo es una muestra o es querer demostrar lo que vales. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, dice el dicho. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3 dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, con cordura, según la medida que Dios le haya dado. Las personas que están en tan alta estima de sí mismas son muy peligrosas cuando no lo consiguen. Pueden llegar a caer en lo más profundo y tener situaciones muy críticas y muy desastrosas y muy autodañinas para él y para otros. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Reconoce que siempre puedes aprender de otro y que otros serán mejores que tú y que no pasa nada. Una buena cosa es siempre contar con la opinión de otros, no para entrar en batalla. Yo sé, Ay, gente que le gusta, yo digo, está subido a un ring todo el tiempo, con los guantes puestos. No, pero aprender y escuchar atentamente cómo otro lo ve sin poner ya tu pensamiento por delante es algo que puede ayudarte. Y como siempre, busca a alguien que te diga la verdad, ¿eh? Que te lo muestre, que no te lance la hacha y te corte la cabeza, no, eso no, pero sí que te diga la verdad, porque hace falta. Porque normalmente a veces no nos vemos. Y otro que se fija, que tiene madurez, lo puede ver, ¿vale? Así que esto tenlo en cuenta. Bueno, vamos por las 7. Las 7. El 7. La mente ansiosa o preocupada. Es otro tipo de estilo de vida tremendo, tremendo. ¿Qué se necesita? Un cambio de rumbo. Esa es la mente afanada que vive en constante ansiedad y sin paz. Fíjate que preocupación es ocupar el pensamiento en algo incierto antes, que produce temor antes, por eso es pre. Te ocupas antes de tiempo. Pasa el hoy intentando resolver el mañana. Y como se dicen las estadísticas, no sé si es así, el 90% de las veces sobre cosas que no ocurren. Y eso hay que entender. Hay una diferencia entre ocuparse dentro de lo que Dios te da y de la voluntad de Dios. Hay que estar ocupado, pero no preocupado. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Recuerda el texto. Porque vivir ahí te anticipa qué pasará, cómo actuarás. Y eso genera mucha ansiedad. Y eso genera ansiedad y estrés a porrón, que digo yo, a montones. Además te volverás, serás siempre muy impaciente, con falta de paz, la necesidad de controlar, falta de fe, falta de confianza. Y cuando tú tienes ese tipo de mente y por tanto actúas así, estás diciendo más de tu falta de confianza en Dios. Estás diciendo sobre todo de ti mismo esto, la falta de confianza en Dios. Esto evidentemente puede traerte enfermedades, dolencias físicas, ya sabemos, taquicardias, ansiedad, estrés, bueno, muchísimas cosas. Y Dios no quiere que vivas así. Te vuelvo a recordar el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dando a Dios el control de tu vida, porque Él tiene cuidado de ti. Echando no es necesariamente martillear a Dios con tus preocupaciones y mira Dios, y si no me lo das, y mira qué me pasará, y me moriré de hambre, y no sé qué. Esto es martillear con tu ansiedad a Dios. Echar es, entiendo que eso está ahí, entiendo que yo, si viene, puedo tener cierta área de influencia o no, pero no ha venido todavía. En algunas cosas hay que ser, sí, precavido, prudente, pero la ansiedad va más allá. Pero como no ha venido, ok, lo pongo en manos de Dios. Él tiene control y se lo damos. ¿Eh? Ahora,
de nuevo reconoce que tienes ese tipo de mente y que necesitas un cambio de rumbo. Repito, un cambio de rumbo. Y tienes que rendirte a la realidad de que solo Dios controla todo, tú no. Queremos controlar a los hijos, queremos controlar a los esposos, queremos controlar a las mujeres, queremos controlar a nuestros trabajadores. Vamos la vida queriendo controlar. No fuimos creados para eso. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ocúpate en lo que Dios te ha dado, y ya te aseguro muchísimo, y deja el futuro en sus manos. Él sabe. Ahora corro para aquí, ahora corro para allá, ahora esto, ahora aquello. Frena, pone el freno. Pone el freno. Discierne la raíz que te causa temor. A lo mejor necesitarás ayuda. ¿A qué le tienes miedo? Porque normalmente nos preocupamos porque tenemos miedo. ¿A qué le tienes miedo? Memoriza textos de la palabra que te ayuden a, cuando te viene ese acelerón, a poner la palabra de Dios en tu mente. Y así puedes llevar tus pensamientos cautivos. Cautivos. Y como siempre, busca un hermano maduro en la fe, como siempre, para que pueda acompañarte en este. Vamos con lo octavo. Aquí te dije que había muchos. La mente crítica, enjuiciadora, suspicaz. La mente del investigador secreto, que digo yo. Enjuiciar, la palabra enjuiciar, es una decisión dictada sobre las faltas del otro. Por eso yo critico, enjuicio, soy suspicaz. Y suspicacia es recelo y sospecha a gran escala. Todo sospecho que me van a faltar, todo sospecho que me van a decir, nadie va a hacer nada bueno, y etcétera, etcétera. Ahora, este tipo de pensamiento que dice soy adicto a encontrar conspiraciones, malas intenciones en todos, las faltas y a quejarme por ello, a enjuiciar. Y viene con la crítica, más crítica. Muchas veces la raíz está en tener mentes con alta y baja estima. Sobre todo con alta estima produce mucho este tipo. Porque al actuar así me pongo por encima de. Si yo enjuicio, yo estoy poniéndome por encima de. Y si los otros están por debajo de mí, yo soy el juez. La voz cantante y el juez que hace ¡pum! Sentencia. Y eso no se nos ha dado para hacer en la palabra. ¿Qué produce ese tipo de mente? Pues el murmurar, difamar, criticar, etc. Se cree su propia realidad sin tener toda la valoración, sin tener todos los argumentos, y es fácil de palabra. Y recuerda, en las muchas palabras no falta pecado. Recuerda esto. Esto hará que se destruya la armonía en las relaciones interpersonales. Generará recelo. La murmuración es un bocado suave, dirá Proverbios, que entra fácilmente, pero te va a amargar a quien lo escucha. Quien se ocupa de eso, tiene la mente ocupada en eso, en lo que harán los demás, y en criticar y ser juez los demás, no se ocupa en la voluntad de Dios. Porque no cabe todo. Ya hay bastante trabajo con uno mismo como para encima estar ocupándote de la vida del prójimo en este sentido. En este sentido. Te traigo propuestas. Una propuesta, reconócelo. Volvemos a lo mismo. Reconócelo. Yo tengo este tipo de mente.
Reconócelo. Y la Biblia te dice en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Nada hagas por rivalidad o por vanidad, porque te crees superior al otro y te crees con el derecho de que tú llevas una vida tan recta y tan santa que puedes ir metiendo el dedo en la llaga de todo el mundo. Dice, estima a los demás como superiores a ti mismo. Esto te dice Filipenses 2:3. Reconoce tus debilidades, piensa en ellas. Y piensa que otro se ponía, cómo otro podría abonarse ahí. Y que no te gustaría, evidentemente. Todos queremos que se nos tenga misericordia, pero juzgamos muy a la ligera a los demás. Esa es la verdad. Y eso es triste, porque no debería ser así entre nosotros. Pide perdón cuando emites juicios y críticas sobre otros. Perdona a Dios y si lo has hecho, al menos a la persona que has difamado sobre todo, pídele perdón. Respeta las diferencias. No necesariamente todos estamos equivocados, menos yo. O los otros están equivocados menos yo. Tienen diferentes maneras de hacer las cosas. Respeta las diferencias. Si no es un pecado, claro. Dice, fíjate, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ocupa tu mente en eso, no en los defectos de los demás. Busca, otra cosa es buscar la solución, sin buscar a veces culpables. ¿Quién lo ha hecho? ¿De quién ha sido la culpa? ¿Y por qué queremos que alguien tenga la culpa? Porque así nos ensañamos con el culpable. Intenta buscar soluciones. Lo hecho está. Si la persona se ha arrepentido, bueno, ya está, depende de lo que sea. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo eso puede ir a mejor? Y te voy a buscar un hermano maduro en la fe. Y te termino citándote Proverbios 20:18. Ya termino ese vídeo. Creo que hemos visto muchos tipos de mente como suficiente para decir, a ver, ¿dónde estoy yo? A lo mejor es uno, a lo mejor son dos, no sé. Pero en todo caso he intentado ponerte unas pautas básicas, pero sobre todo que pueden ayudarte para comenzar y luego ir profundizando y trabajando más. Mi deseo, que cambies de rumbo, como yo deseo cambiar de rumbo. Yo no voy ni para aquí, ni para aquí, ni menos para aquí. Yo quiero ir para arriba. Y aunque vaya así, y eso quiere decir que en el camino, yo voy a tener subidas y bajadas, claro, pero yo voy hacia arriba. Yo voy subiendo. Y eso es lo que yo quiero para ti. Y termino diciéndote, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Qué consejo? Aquí. Con el consejo de Dios dado en su palabra, tus pensamientos se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Para qué necesitas? ¿A quién necesitas llevar cautivo? A veces eso es como una guerra. Porque tienes que pelearlo. Con dirección sabia, de aquí puedes combatir lo que tengas que combatir. Podemos. Tu campo de batalla es grande a veces.
Como has visto, no tiene que ver con el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Tiene que ver con nosotros mismos. Y Dios, que lo sabe, nos ha dejado en su palabra suficientes consejos de alguien que sobre todo puede darlos, Dios. Que Él nos ayude, ¿verdad? Y que me pongas muchos testimonios o pueda escuchar muchos testimonios cómo eso ayuda, cómo lo que te estoy compartiendo ayuda en tu vida. Así que yo te doy mi like y espero que sigas este canal y lo puedas divulgar para con otros y que sean beneficiados. Así que hasta pronto, un abrazo.